En esta hora te damos gracias, te doy gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar, por permitirnos, Señor, venir y poder aprender de tu palabra. Te pido que bendigas, Señor, la vida de tus hijos que están acá. Te pido que bendigas, Señor, la vida de los jóvenes de la iglesia. Bendice, Señor, a cada uno. Si hay uno, Señor, que pueda atesorar este mensaje, esta enseñanza, Señor, estaré muy agradecido contigo, Padre. En esta hora te pido que me uses y que abras nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, pueden sentarse. Bienvenidos todos, gracias por el esfuerzo, gracias a los que están acá voluntariamente, a los que están a la fuerza, muchas gracias también porque no tenían de otra. Así que Dios los bendiga. Hoy vamos a tocar el tema de el pecado de la fornicación y por qué evitarlo. El pecado de la fornicación y por qué evitarlo. Bien, yo le dije, bueno, estuve sondeando un poco acerca de los temas, ¿verdad?, que tenían los jóvenes para que enseñara, y están algunos bastante, obviamente no los voy a enseñar, pero no es porque no pueda enseñarlos, sino por el hecho de que hay ciertas cosas que se van a desprender de este tema. El próximo tema que quiero tocar con los jóvenes y los padres es las depravaciones sexuales, de las que habla la Biblia, no cosas que nosotros con el paso de los años aprendemos. La Biblia tiene ciertas cosas que se hablan directamente y claramente y que están ahí, que podemos tocarlos libremente. Yo les voy a explicar algo. El hablar de los temas sexuales es un poco delicado y les voy a explicar por qué. Y esto no solamente hablarlo así como enseñanza, sino que usted tenga conversaciones, ya sea en doble sentido o que tenga conversaciones con referencias sexuales, porque hay algo que está en el ser humano que se llama morbo. Entonces, cuando una persona habla así, ya empieza a maquinar y a tratar de sacar más cosas, y ya se vuelve como más morbosa la conversación, a tal manera que se deprava, se sale como del carril, y ya es bien difícil saliéndose del carril guardar un respeto o mantenerse en esa santidad y pureza mental. Vaya, para poder hablar de este tema vamos a leer dos párrafos de la Biblia. El primer párrafo que vamos a leer está en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 12 al 20. Y la otra porción de la palabra va a estar en 1 Tesalonicenses 4, 3. Del 3 al 5. Vamos a leer Tesalonicenses primero y luego Corintios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Estos dos textos nos van a ayudar a nosotros para poder despegar, ¿verdad? Y poder de ahí desprender todos los puntos que vamos a hablar ahora. Bien, ¿están todos ahí? 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hoy vámonos a 1 Corintios capítulo 6, verso 12. 1 Corintios 6, 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, aquí vamos a empezar la enseñanza de este día. Ahora, para comenzar, tenemos dos problemas. Un problema que antes no existía, y si lo existía, estaba más encubierto de lo que está hoy. Número uno es el borbandeo. ¿Y a qué me refiero con borbandeo? Estar borbandeando, ¿no? Y es de que usted va a encontrar referencias sexuales donde quiera que vaya. Es más, para ver una persona, y esto hablemoslo como es, para ver una mujer o un hombre semidesnudos, ya no es necesario verlo en internet, sino que usted va al mall y usted va a la ropa interior y están los modelos, no pequeñitos, grandes pósters, ¿sí o no? De hombres y mujeres semidesnudos. Entonces, los niños, nuestros hijos, ya están habituados a esas imágenes. Nosotros, por ejemplo, los que ya hemos nacido, qué sé yo, en los 80, 70, 60, ¿no? Bien, de los 80 para acá o 70 para acá, esas cosas quizás no se veían tanto como se ven hoy. Eso es una cosa. Entonces, donde quiera que usted vaya, el borbandeo es impresionante. Un día estaba yo pasando, como todos ustedes, Facebook, o la mayoría de ustedes, Facebook, y de repente aparecen ahí imágenes de mujeres o modelos semidesnudas, ¿sí o no? Entonces uno le dice, el Señor te reprenda. O se queda chequeando. No, no, pues ahorita sí, ¿no? Pasámosle. Pero el problema es este. Esta es una cosa, el borbandeo. Lo encuentra en la tele, lo encuentra en el teléfono, lo encuentra en la calle. Donde quiera que usted vaya, hay una referencia a algo sexual. Otro es el acceso. El acceso. Es decir, antes no estaba tan a la mano este tipo de cosas. Ahora sí, están en su cuarto. Cuando nadie le ve, ahí está eso. Entonces, el pecado, fíjese bien lo que le voy a decir, sobre todo a los jóvenes, que es lo más importante. Este pecado, el pecado de la fornicación, vamos a ponerlo aquí en rojo, el pecado de la fornicación está ligado a la pornografía. Está ligadísimo. Porque el diablo primero pondrá esto, la pornografía. Pensé que no se borraba. Antes de llevarlo a la fornicación. Es decir, la mente de una persona tiene que estar primero contaminada para después llevar a cabo el acto. Fíjense que los muchachos y las personas que han salido con ametralladoras a borbandear o a ametrallar a las escuelas y a los lugares, son personas que jugaban bastantes videojuegos de matar, violentos, y que les gustaba eso. Entonces, para que la persona primero lo pueda asimilar, tiene que practicarlo de alguna manera. Tiene que su mente estar corrompida. Y eso es lo que el diablo está haciendo hoy. Está contaminando las mentes. Y aunque, obviamente aquí no voy a preguntar, porque sería muy, no sé, se arde Troya, como decimos por allá. Yo no voy a preguntar, ¿cuántos conocen la fornicación? Porque, ¿verdad? Pero en su mayoría, sobre todo los que han venido del mundo, conocen ese mundo. El mundo de la fornicación. Es decir, no están ajenos.
Es cierto, estos temas, vuelvo y repito, son tabús y no se tocan dentro de la iglesia porque incomodan, porque no son cosas que agradan, porque dan vergüenza. Y el problema de esto es de que hay personas, jóvenes pueden haber dentro de una iglesia que ya están involucrados en ese pecado, sin que uno de pastor se dé cuenta, sin que papá o mamá se den cuenta, ya están involucrados en ese pecado. Obviamente uno no va a indagar y vamos a traer un polígrafo y vamos a hacerle aquí la prueba de mentira a todos los jóvenes. El otro día yo lo asusté y les dije, vaya, todos denme el celular. Yo vi que algunos se pusieron pálidos, ¿verdad? Pero hay cosas que nadie sabe. Hay cosas que están ahí. Y hay personas que practican la fornicación. Y aún dentro de jóvenes de iglesias. Entonces, yo le voy a decir esto. No es tanto de que esto no queremos hacer, o yo en lo personal no quiero hacer como uno hace con los niños. No toque eso y le peguen la mano. Y el niño no sabe por qué no lo puede tocar. Yo le voy a explicar por qué hay que evitar la fornicación. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de las consecuencias de la fornicación, del pecado de fornicación. Vamos a hablar las terribles consecuencias de eso. ¿Sabe que hay jóvenes y hay personas que viven en depresión por vivir en este tipo de pecados? Que caen en un mundo de depresión y de soledad y de vacío, que no entienden ni por qué están ahí, pero practican este tipo de pecados y son este tipo de pecados que los ha llevado a ese vacío en la vida. Entonces, yo sé que no estoy hablando con gente de mundo. Hay muchos de los que están acá o de los que vemos acá que crecimos en familias cristianas, que estamos desde pequeños dentro de la iglesia. Algunos jóvenes ni siquiera saben de este tema, pero llegará el día. Vaya, yo le pregunto a los jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes se quieren casar? No me asusten ustedes. No. Ahora ya eso es como, ¿verdad? Ya está de miedo a cosas. Yo quiero que me sean sinceros. De veras se quieren casar. ¿Tienen algún día planeado casarse? Si tiene 8 años, ni me levante la mano, por favor. Ahorita a jugar pelota es lo que tiene que pensar. Vaya. Pero la mayoría de jóvenes que ya está pasando de 15, qué sé yo, porque hoy de 15, vamos a decir, ya están pensando en todo ese tipo de cosas, pues. Entonces, quiero hablar de eso porque es un asunto bien delicado. Mire, hay muchas personas que tienen la vida arruinada y atada porque se metieron en el mundo de la fornicación. La tienen atadísima. Y hoy le voy a explicar por qué. Porque eso la Biblia le llama lazo del diablo. Son lazos que aunque crecen, se hacen grandes en la iglesia, se envejecen en la iglesia, están atados. No por lo que han hecho ahorita, sino por lo que hicieron de jóvenes. Y hay personas que están en este tipo de vida que aún les cuesta trabajar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se casaron con personas que no tenían planeado casarse, pero como quedaron embarazadas, se tuvieron que casar. Y el asunto es que algunas muchachas, ese que los dejó embarazadas, las deja. Y ahora están con otro y no pueden trabajar dentro de la iglesia. Y esto es una cosa que usted no lo puede ver ahorita. Pero el diablo no trabaja para ahorita, él trabaja para arruinar la vida hasta de sus hijos que no han nacido todavía. Esto es impresionante. Entonces hoy quiero hablar de todo eso. Vamos a ir ya a los primeros puntos. La Biblia dice acá en el capítulo 6, gloria a Dios, verso 18, 6:18. ¿Qué dice? Bien. ¿No se le hace interesante ese texto? El verso 18. Huir de la fornicación. ¿Por qué dice? Cualquier otro pecado que el hombre cometa
¿No se le hace interesante ese texto? ¿Por qué dice está fuera del cuerpo todo pecado, pero la fornicación contamina el cuerpo? ¿Se ha fijado? Bien. Vaya, voy a ponerlo de esta manera. Este es usted. Este es usted. Y pongamos que aquí voy a poner usted. Ese es usted. Usted, su cuerpo es un templo. Su cuerpo es un templo, joven. Bien, saben que vamos a hacer una dinámica, fíjese. Yo quisiera que todos los jóvenes se sentaran a un lado y los papás del otro lado. ¿Sí? Vaya pues, por favor. Esto es algo así formal, informal, así es que hagámoslo, por favor. Vaya, los jóvenes que se queden aquí a mi lado izquierdo. Vaya, los padres, por favor, de este lado. Ay, discúlpenme. Algunos jóvenes los salvé de unos pellizcones y codazos. No se imagina. Usted es un templo. Fíjense, jóvenes. Ustedes es como este cuerpo es una casa donde usted vive. Es decir, su cuerpo no es usted vive dentro de ese cuerpo. Y un día usted va a salir de ese cuerpo. Entonces, la idea original de Dios era que ese cuerpo fuera para Él, su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de que Dios apartó su cuerpo para Él, estamos hablando de un término que se llama santidad. Esta palabra santidad significa apartado. No tiene nada extraordinario, por decirlo así. La palabra santidad significa apartado. Este es su cuerpo. Este es usted. Entonces usted está, fíjese bien, cuando una persona miente, lo hace de acá para afuera, ¿ya? Cuando una persona roba, lo hace de acá para afuera. Son actos que están fuera de usted. Y cuando una persona, desde pequeño, yo me recuerdo, aquí le voy a confesar yo, cuando yo tenía, no sé, como unos 8 años, yo le robaba los lapiceros a un niño de la escuela. Se los robaba. Nadie me enseñó a robar, pero uno es ladrón de por sí. Entonces, ya roba. Eso es algo que está en su naturaleza. ¿Cuántos jóvenes han robado algo? Vaya, qué montón de ladrón. Vaya, yo le voy a hacer la pregunta a los adultos. ¿Cuántos de ustedes, piensen desde niños, han robado algo? Vaya, lo que quiero decir es esto. Estos pecados están fuera, porque usted los comete, aunque son pecados y contaminan espiritualmente. El pecado de la fornicación es muy diferente a todos los pecados, a toditos. ¿Por qué? Porque cuando una persona fornica, la fornicación tiene un ingrediente de intimidad. ¿Ya? Y esa intimidad no se tiene con ningún otro pecado. ¿Ya? Cuando una persona roba, digamos que yo me robo esto y está ahí y me lo robé y ahí está y lo escondo, son los dulces de Ismael que se robó y no hay a dónde ponerlo. Son los 100 pesos que se robó la hermana y no hay a cómo hacer, se los gasta, se los come, ¿qué hace? Entonces está ahí. Hay una ansiedad, suda y todo, pero no está la intimidad que hay
en el pecado de la fornicación. Ahora, hay algo que existe y que Dios lo dejó en el ser humano con referente a la intimidad. Y es que cuando una persona no ha practicado eso, no ha hecho eso, hay un temor, hay un miedo a practicar ese pecado. ¿Ya? Hay un miedo. Un joven que es tentado, mire, para el diablo llevar a una persona al pecado de fornicación, como todo pecado tienen que haber tentaciones. Y el problema de Estados Unidos es mucha soledad. Ese es el problema de este país. Los jóvenes que quizás han crecido acá en este país no lo van a entender, pero quizás nosotros que hemos crecido en México, en Centroamérica, podemos relacionar muy bien esto. ¿Por qué? Les voy a explicar mi niñez. Mi niñez era sin celular, no es tan prehistórico, es que el celular es muy nuevo, eso es lo que pasa. Entonces, no habían celulares. Yo se lo expliqué la otra vez. Y el primer celular que yo vi era como el porte de mi bebé, del chiquitín, algo así. No habían celulares, ustedes crecieron con celulares. Israelito, ahí va picando el celular, viendo sus caricaturas. Son cosas que nosotros como adultos no las experimentamos en nuestra juventud. Entonces, ¿cuáles eran nuestras maneras de entretenimiento? Las maneras de entretenimiento de los jóvenes acá en Estados Unidos y casi en todo el mundo ahora es pasar en el teléfono. Para muchos, ese es su entretenimiento. Para nosotros, nuestro entretenimiento era que llegaba los muchachos de la colonia o del pasaje o los que vivían, los vecinos, y vas a salir, vamos a jugar. ¿Sí o no? ¿Qué día es eso, va? Ahora me voy a hacer para acá. ¿Qué día es eso, vea? They don't know nothing about that. So, ya entendió. Ahora, ¿qué pasa? Que ese entretenimiento era un entretenimiento en el que estaba ajeno a pecados. Pero la soledad trae una mente desocupada. Y una mente desocupada es un terreno para que el diablo siembre semillas. ¿Ya? Vaya. Voy a hacerles esta ecuación. Primero, soledad. Mamá trabaja, papá trabaja. A esto agreguémosle celular. Sin restricciones. Recorre el mundo entero en su celular. Y a esto agréguele una cosa más. Malas amistades. Esta combinación es mortal. Soledad más, vamos a quitar acá celular para que los muchachos no sientan que ya se los van a quitar al llegar a la casa. Vamos a ponerle conocimiento. Usted sabe cosas que yo no sabía a la edad que usted tiene, pero de 12 años, vamos a poner la edad de 12 años, hay gente o hay niños que conocen más de lo que muchos de nosotros adultos conocen ahorita o que conocíamos a la edad de ellos. ¿Ya? Hay un acceso al conocimiento terrible que hay dentro de la juventud. Y el conocimiento no siempre es bueno porque depende de las cosas que sepa. Depende de las cosas que sepa. Entonces, cuando usted, además de la soledad, llega de la escuela y está sola a la casa y encima de eso tiene conocimiento, tiene comunicación, tiene un celular y justo cuando está en la soledad le llaman las malas amistades. ¡Hey, qué vas a hacer! Vamos. Ahora, yo no comprendo, o más bien sí comprendo, pero hay personas o jóvenes de la iglesia que les atrae bastante las malas amistades
más que las amistades de la iglesia. Le atraen más. Qué sé yo, ven a un muchacho con el tatuaje de un dragón acá y que le sale la lengua por acá y dicen, ay, dicen las muchachas. ¿Verdad? Entonces, obviamente, compárelo con el mundo de iglesia. El bracito del niño de la iglesia. Limpio, sano, inmaculado el bracito. Okay. Entonces hay cosas que a los jóvenes les atraen del mundo. Se sienten atraídos. Obviamente, el diablo presenta una imagen, ¿no? Una imagen. Un muchacho fumando y rodeado de humo, con una gorra que tiene como logotipo una hoja de marihuana. Y ay, los jóvenes dicen, qué cool, ¿no? Hay jóvenes que les atraen ese tipo de cosas. Pues, joven fui y he envejecido. Entonces son cosas que a uno de joven le atraen porque son vanidad. La Biblia le llama vanidad, como espejismo. Algo que está, pero que mañana ya no va a estar. Ya no va a estar. Hace 15 años o 20 años nosotros hubiéramos estado de este lado y muchos de ustedes ni siquiera han nacido a esa edad. Hace 20 años. Hubiéramos estado sentados ahí y pasamos las mismas cosas porque el diablo tiene una estrategia siempre igual, siempre repetitiva. Por eso conocemos bien cómo el diablo trabaja, porque la Biblia lo desenmascara. Entonces, tenemos esta ecuación acá. Y hay malas amistades. Y el mundo, vaya, yo le voy a hacer esta pregunta. Todos ustedes, hablando de los jóvenes, tienen amigos que no son cristianos, ¿sí o no? ¿Alguno tiene amistades que son más apegadas que las amistades de la iglesia, que no son cristianos? ¿No? ¿Son mejores amigos aquí en la iglesia? ¿No? ¿Hay mejores amistades fuera de la iglesia? ¿Sí? Algunos están de filósofos, digan sí o no. Más o menos. Vaya, más o menos. ¿Por qué más o menos? Explíquenme. ¿Sí? ¿Sí qué? ¿No es cristiano? Ok. Vamos a interrogar aquí a Carlitos. Sorry, man. Por ahí vos te metiste. Bien. ¿Qué hablan con tu amigo? Cuando estás con él, ¿qué pláticas son las que tienen? Entre estas pláticas que usted tiene con sus amigos, hay pláticas que usted tiene con ellos que aunque parece que no son serias, ellos expresan su mentalidad, ¿ya? Ellos expresan lo que piensan. Entonces, cuando se llega un momento, porque no todo el tiempo están riéndose, no todo el tiempo están jugueteando, no todo el tiempo uno con los amigos está hablando de cosas sin sentido. Hay momentos donde uno habla cosas que tienen sentido, cosas de la vida cotidiana, cosas diarias, que usted va a platicar con ellos. Entonces, cuando usted está hablando, cuando está un cristiano, vamos a ver, con el mundo, usted se va a dar cuenta de que esas pláticas van como el aceite y el agua, no se mezclan, no se mezclan. Porque cuando usted y su amigo o usted y su amiga tocan temas en los que usted sabe que no es correcto, hay algo que le reprende a usted como cristiano. Algo que sabe que no está bien. Pero usted no puede ir en contra de eso porque hay una presión psicológica en usted como joven. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? Si usted no es un buen cristiano. ¿Ya? Si usted no es un cristiano firme, usted va a dudar. Va a dudar. Pero cuando usted es un cristiano firme, usted va a defender sus convicciones. Va a defender sus valores. Pero si usted no es un cristiano firme, usted se va a dejar llevar por esa plática. Le voy a poner un ejemplo. Gracias a Dios, cuando yo ya llegué a high school acá, ya yo era cristiano. Yo me vine de allá siendo presidente de jóvenes. Entonces, venían los muchachos de la high school y me decían, mira esa gringa, mira esa gringa. Y bonita la gringa, pues.
Y yo, un muchacho de 17 años, yo sabía que no estaba bien y yo, usted es tan loco. No le gustan las muchachas, me decían. Usted es raro. Eso es lo que me pasaba a mí. Vaya, ahí está. Oh. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa con muchos muchachos cristianos? Esto es un ejemplo. Lo que hacen es seguir la corriente, porque no tienen la convicción de un cristiano todavía. No tienen firmeza en lo que piensan, en lo que creen. Entonces, para no quedar mal, siguen la corriente de esa plática. Yo les voy a decir algo, y este es un consejo para ustedes, los jóvenes. Me hacían bullying, pero voy a hablar aquí sinceramente porque es algo que tengo que hablarlo como es. ¿Ok? Yo fui un joven cristiano, crecí en la iglesia, pero cuando a mí me hacían bullying y todo eso y se reían de mí, yo no me ponía, y hasta arrastrando el pie, No, yo no. Yo les hacía bullying a ellos también. Usted tiene el poder y la autoridad de defenderse, pero no como ellos. Les voy a explicar cómo. Había un muchacho que me hacía burla, siempre. Entonces, este muchacho andaba unos pantalones que eran 3 veces más grandes del size que él era. Entonces él se los doblaba así y arrastraba todo. Su camisa, que era una camisa así de botones, se la abotonaba hasta aquí arriba y se dejaba todo desabotonado acá. Yo no sé por qué. Tenía calor. Además de eso, se ponía una malla en la cabeza, como de cocinero. Cholo. Nosotros le decimos allá mareros, ¿verdad? Y él me hacía bullying a mí. Momento, dije yo. Entonces yo le decía, ¿y no te has visto cómo andas en el espejo? Andas una malla de cocinero. Tu camisa no te la has abotonado. Tu pantalón lo arrastras. Y me estás haciendo burla a mí, que ando normal. Usted tiene poder de defenderse. Pero usted tiene que hacerlo no ofendiendo a la persona, sino haciéndole ver de que usted está mejor que ellos. Que Dios a usted lo tiene mejor que ellos. Yo les decía, yo no soy homosexual. No, pero me voy a casar un día. Ustedes andan ahí, aquí y allá viendo mujeres, pero yo me voy a casar. Voy a tener hijos, voy a tener esposa. Y yo les decía, y ustedes no piensan así. Entonces, usted tiene que defenderse de tal manera que usted los haga reflexionar a ellos de la vida. El muchacho, cuando yo lo veía a él, cuando él me hacía bullying a mí, yo le hacía bullying a él, yo veía que se quitaba la malla, órale. Y se iba. Usted es un joven cristiano y no significa que usted sea menos que nadie. Usted es un joven cristiano y tiene el poder de defenderse con respeto y haciéndole ver a la otra persona lo malo en lo que está y lo bueno que usted tiene. Eso es lo que usted puede hacer. El que un muchacho sea cristiano en la escuela no significa de que todos le van a pasar por encima. Yo soy cristiano, pero yo sé lo que tengo y por eso soy cristiano. Entonces, cuando usted se defiende, usted les hace ver lo bueno que usted tiene. No se deja pasar por encima todo. Es un consejo que les tiro por ahí, pero volvamos al tema. Vaya, hablemos de las consecuencias. Fíjese bien. Voy a terminar algo acá. Cuando una persona cae en el pecado de fornicación, dice la Biblia, contamina su cuerpo, porque todo pecado que comete está fuera del cuerpo, pero la fornicación contamina el cuerpo o peca contra su cuerpo. Estos son mis dibujos de diseño gráfico. Por favor, no se rían. Dos jóvenes caen en fornicación. ¿Qué pasa con ellos? Esto es lo que pasa con ellos. Hay una conexión, ¿ya? Cuando ellos se unen en intimidad,
los pecados de él se unen con los pecados de ella. ¿Ya? Entonces, esta conexión lo que produce en los dos es un vacío. Usted no puede ni con sus propios pecados y ya va a cargar con los pecados de otro. Por eso la gente cuando fornica se siente sucia. Porque está cargando con los pecados de una persona más. Dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. No puede ser así. Esto de la fornicación es antiguo, como la raza humana. Ahora, cuando dos personas se conectan en el pecado sexual, se traspasan los pecados. Y esto produce en la persona un vacío. Vamos a hablar ahorita entonces de las consecuencias de la fornicación. Número 1, hay una desconexión inmediata de Dios. No hay tristeza más grande en la vida de un ser humano que se desconecte de Dios. Por eso hay personas que están en las iglesias y como están en esos pecados se sienten desconectados de Dios. Hay una desconexión porque son pecados, la Biblia le llama pecados de muerte, porque son pecados que desconectan instantáneamente a la persona de Dios. Instantáneamente. Además de eso, le contaminan la vida. Por eso hay personas que se sienten tan vacíos por caer en esos pecados que se buscan otra persona y hay más vacío y más vacío y más vacío y más vacío y la vida se va llenando de un vacío hasta que hay personas que caen en depresión y cuando caen en depresión se suicidan. ¿Y por qué se suicidan? Porque están desconectados de Dios. Eso es algo bien terrible, no es un juego. Una persona puede pensar, nah, es un pecadito. Toda persona que cae en depresiones, en asesinatos, en masacres, que se hacen asesinos seriales, comenzaron con un pecadito. Entonces, vamos a hablar de la primera consecuencia que ya lo dije, que se produce una separación de Dios. Número 2, se profana. Profanación. ¿Saben lo que es profanación? ¿No? Ajá, falta el respeto, deshonrar. Vaya, se lo voy a explicar de algo más gráfico. Digamos que, perdón el ejemplo que es un poco tosco, pero digamos que este templo que lo hemos usado para alabar a Dios, un día vengamos y pongamos, como hay muchas iglesias que hacen, quitemos el púlpito y empecemos a bailar bachata todos los hermanos, las parejitas. Profanamos el lugar, lo deshonramos. Le quitamos su dignidad. Cuando una persona fornica, se profana. Lo que era digno, ahora ya no es digno. Le voy a explicar algo. Dios ha dejado en el ser humano el miedo de pecar, cuando nunca ha conocido la fornicación. Y ese miedo es bueno mantenerlo, jóvenes, es bueno. Cuando una persona fornica, pierde el miedo. Y cuando perdió el miedo, ya estuvo. Se profanó, conoció la fornicación. Entonces, cuando le voy a decir la terrible consecuencia del pecado. El pecado no solo es que lo va a llevar al infierno a la persona y se va a quemar eternamente. No, le voy a decir una de las terribles consecuencias del pecado. Es que cuando una persona peca, pierde la fuerza para mantenerse puro. ¿Ya? Se lo voy a explicar más gráficamente. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte, mucho. Y antes yo practicaba cuando estaba joven, en aquellos días mozos, ¿verdad? Yo practicaba mucho deporte, entonces yo me lastimé el pie, me lastimé mi pierna. Un día yo salté y caí y me doblé el tobillo y me enyesaron y aquello se puso feo. Entonces ahora, cada vez que yo camino, este pie no lo siento tan seguro como el pie que está bueno, ¿ya? Toda la vida voy a tener ese problema, toda la vida. ¿Quién se ha quebrado algún hueso aquí? ¿De los jóvenes? ¿Quién? ¿Qué se han quebrado? ¿La mano? Ajá. ¿El tobillo? ¿La mano? Ok. ¿Cuántos quebrados hay? ¿De los adultos?
¿Se ha quebrado alguien aquí, hermano? ¿El tobillo? Patinando. Oh, ok. ¿Perdón? El codo se quebró. Wow, se cayó y cayó con el codo. Oh, ¿sí o no? Que aunque han pasado muchos años, siempre afecta. ¿Sí o no? ¿Qué siente usted, vaya, por ejemplo? Oh, okay, no me asuste. Mucho dolor y no lo puedo doblar como este. Ah, ya. Sí, se le ve feo. Ok. Ya no queda igual el cuerpo. La fornicación es igual. Nunca la persona, después de conocer el pecado de la fornicación, vuelve a ser igual. Jamás. Se profanó. Y al profanar su cuerpo, perdió el miedo de pecar. Rompió aquel miedo. Entonces ahora, fíjese bien, los muchachos del mundo, lo primero que piensan cuando quieren conocer a una muchacha, sea cristiana o no, es fornicar. Lo primero. Hablo del mundo. Eso es en su mayoría. Si alguien me dice, no, eso no, mis amiguitos no son así, son del mundo. No. Hay un fin detrás de todo eso. Si ya conocen la fornicación. Si una persona no conoce la fornicación, va a tener siempre el miedo a no cometerlo. Y ese miedo le va a guardar su vida en pureza, en ese aspecto. Pero si ya cometió el pecado, siempre que conozca a una persona, si no está casado, siempre que conozca a una persona, va a pensar en la posibilidad de pecar con esa persona. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Pero ¿qué tal una persona que es cristiana y que ha cometido ese pecado? Ahora, además de eso, de la profanación, es la lucha. Es una lucha. Usted no puede pelear. Es decir, hay personas que dicen, hermano, pero viera la tentación. Jóvenes que han hablado a veces conmigo me dicen, viera la tentación. Yo estoy así de caer en pecado. Y yo le digo, es más fácil luchar por no caer que luchar por levantarse. Es más fácil. Vaya. Se los voy a graficar porque algunos no me entendieron la filosofía. Tú estás así de caer. Tú estás así. Ay, yo me caigo, pastor, agárreme. Y ahí está en la orilla. Eso es más fácil. Esta lucha es más fácil que cuando tú ya estás abajo. Porque cuando tú caíste ya no puedes recuperar lo que perdiste. Jamás. Entonces cuando tú estás aquí, que no has caído, esa lucha es más fácil que cuando tú ya caíste, te profanaste y te quieres levantar. No lo puedes volver a tener. Había una muchacha en una escuela que le hacían burla porque era cristiana, a nosotros los cristianos nos pasa mucho, y le decían la virgencita. Así le habían puesto. Y se burlaban de ella, ¡y la virgencita! Todas las muchachas, sus amigas de escuela. Y un día a ella le colmaron la paciencia en un almuerzo. Y ella se paró y delante de todos les dijo a ellas, a las muchachas que le hacían burla, lo que ustedes son, yo lo puedo ser en cualquier momento. Pero lo que yo soy, ustedes jamás lo podrán volver a tener. Es la realidad de la vida. Entonces, el diablo hace esto, como hizo un ladrón. Un ladrón fue bien astuto. Entró a una tienda, sin robar nada, le cambió los precios a las etiquetas. ¿Y qué es lo que hizo al día siguiente? Fue a comprar un montón de cosas baratas porque él sabía que las que había cambiado. Entonces el diablo es lo mismo que ha hecho. Le ha puesto valor a las cosas que no tienen valor y le ha quitado el valor a las cosas que realmente tienen valor. Y le enseña a los jóvenes de que hay cosas que no tienen valor cuando son lo más valioso que tienen. Y la virginidad es una de ellas. Una de las cosas más valiosas que tiene una persona. Porque la inocencia es una etapa muy linda de la vida. Muy linda.
ser inocente. Esa inocencia de niñez, esa inocencia que una persona tiene, son cosas que ya no van a volver, porque ya no están ahí. La perdieron un día. Pero cuando uno está en la inocencia no se da cuenta de lo que tiene, como aquel viejo dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Otra cosa es, te vuelves esclavo. Vamos a ponerlo acá. Número 3. Te vuelves esclavo de eso. Todo pecado que te doblega es un pecado que dominó una parte de tu vida y te doblega. Siempre vas a tener lucha ahí. Vaya, voy a poner un ejemplo. Una persona que le gusta mentir es una persona que el diablo siempre lo va a tocar por esa área. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Una vez yo iba por algún lugar de este mundo con una persona cristiana y íbamos hablando de cómo Dios nos rescató y él me dice, hermano, me decía la persona, a él se le fue la mente, hermanos. Pero es que usted no se imagina, mire, ver una cervecita sudadita con un limón y le hizo, ay, ya, hermano, no, Señor reprenda, dijo de repente. Vaya, yo miro pueden ponerme una gigantesca botella de cerveza, eso a mí no me hace ni cosquillas. Pero a los que les gustaba tomarle, les tiemblan las piernas así. Entonces el diablo no va a tentar a la persona en algo en lo que no es débil. El diablo siempre va a buscar tu debilidad. Y si fornicaste, es una de tus debilidades. Va a ser una de tus debilidades, siempre. Y la lucha por no caer cuando ya has conocido el pecado es más difícil que cuando nunca lo has conocido. Mucho más difícil. Porque el diablo te va a estar tentando continuamente. Te rompiste el hueso. Y ya tu vida no es la misma. Ahora, voy a seguir más adelante. Voy a hablar de los lazos del diablo. Le voy a explicar esto. Y lo vamos a poner en rojo. Entonces el diablo cuando hace pecar a una persona no anda buscando jugar con la persona, sino está tratando de enredarte. Tú no has llegado a los 30 años. Entonces el diablo mira un potencial destructivo en la persona cuando no ha cumplido sus 30 años, por decir algo. Entonces el diablo dice, antes que se te escape esta juventud, te la voy a arruinar para siempre. Para siempre. Entonces viene el diablo, le hace caer a la persona, pero el problema es, le voy a poner un sinnúmero de cosas. El problema es que no solo cae en fornicación la persona, sino que queda embarazada. ¿Y queda embarazada a los 18 o a los 20 años? Imagínense. Vaya, 15. Vaya. Imagínense. Entonces dice, uy, ¿y ahora qué vamos? Una persona, ¿por qué? Vaya, yo les voy a decir algo. ¿Por qué muchos de los padres que van a tirar a sus hijos al basurero o que los matan son jóvenes? ¿Sabe por qué? Ahora entiendo yo. Se necesita madurez para criar hijos. Usted no se imagina, si yo un consejo le puedo dar ahorita a los jóvenes, hoy que soy papá, duerman. Duerman. Mire, Ana, sí o no que nosotros pagaríamos por dormir un poquito más. Yo pagaría, así. Mano, mire, me cuida un niño 2 noches seguidas, le doy $100, no más. ¿Okay? 50, por 50. No, 50 no. Ya oíste. Se despierta uno se duermen los dos. Victoria, aleluya. Nos acostamos, Juan. De repente el niño más pequeño empieza a gritar. A las 2 de la mañana se levanta ella y se despierta Israel y se va para la sala porque no puede despertar al otro porque están ahí con nosotros. Entonces vengo yo, me quedo con Israel, pero Israel no siente a la mamá.
Entonces tengo que llamar a la mamá, andate para allá, yo me vengo para acá. 2 de la mañana. 2 de la mañana. Se volvieron a dormir, Victoria. 5 de la mañana. Israel, pelota. Sí. Por eso es que uno se envejece con hijos. Vaya. Vaya, entonces imagínense una muchacha de entre 15 a 20 años, 15 a 20 años, que todavía está pensando en algunos ratos jugar y otro rato ser señorita. ¿Sí? Todavía no sabe ni lo que quiere y quedó embarazada. Entonces son un niño cuidando a otro niño. Y el otro varoncito que todavía ni se le cuentan las costillas. Va a ser papá. ¿De veras? Entonces esa inmadurez frustra. ¿Qué es lo que sucede? Le voy a decir lo que sucede en la mayoría de hogares que pasa esto. El hombre deja a la mujer y la mujer se queda sola, creando un hijo. Se queda sola, la dejó, porque no tenía la madurez suficiente el hombre para quedarse y ser hombre de verdad. Con un placer y una pasión desordenada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la muchacha ya no piensa en ser una muchacha de salir, de pasear, porque tiene que cuidar un niño. Y cuando usted cuida a un niño, lo cuida a las 24 horas. Es impresionante tener hijos. Vaya, voy a avanzar porque a mí ya siento que se me fue el tiempo. Ya llegaron los hermanos de la vigilia. Ya vamos a comer, no se preocupen. Ahora, fíjense en esto. Ahora, personas cuando se ven en este tipo de situaciones lo que hacen, el otro día estaba viendo yo en Facebook un video de una mujer que lo que hizo es agarrar, meter a su niño recién nacido de días en una bolsa e irlo a dejar a un lugar vacío, a un predio baldío. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen la madurez, porque no aceptan de que ahora ya no van a poder ser y tener la libertad que tenían cuando no tenían hijos. Eso es un lazo. Y esa conciencia ensuciada moralmente, no los va a dejar y los va a meter en un mundo de depresión. Por eso muchas personas que practican el aborto terminan en depresiones terribles hasta que Dios las libera. Vaya. Quiero hablar ahora rapidito con los padres, unos 5 minutos. ¿Qué juego tienen los padres en todo esto? Yo le pregunto a los jóvenes, así de verdad, pero honestamente, de los jóvenes que obviamente ya tienen una edad que pueden pensar en eso, ¿de verdad desean casarse? ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjese que si usted le pregunta a muchas personas, le voy a dejar como tarea esto. Pregúntele a los muchachos de su escuela que tienen su misma edad. Pregúntele si algún día piensan en casarse. La mayoría le va a decir que no, que odian eso. Ay, ¿cómo voy a casar yo? ¿Saben por qué? Porque inconscientemente ellos están traumados por una vida familiar destruida que llevaron. Inconscientemente detrás de ellos, en su cabeza, ellos no lo piensan así ni le van a aceptar eso, pero inconscientemente ellos vieron el reflejo de un papá que abandonó la casa y no quieren saber nada de hombres, las niñas, hogares destruidos, y dicen, el matrimonio no es para mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El diablo trabajó. ¿Y sabe lo que hizo el diablo? No solamente le destruyó a usted el deseo de casarse, no. Es que el diablo no está pensando solo en usted, está pensando en los hijos suyos. Ni siquiera los tiene y ya están en el plan destructivo del diablo. Y esas depresiones que usted tiene, y esas tristezas que usted puede llegar a tener, y esas cadenas que usted puede llegar a tener, son transmitidas a sus hijos. Aquí va el rol de los padres. Usted no sabe, muchos cristianos no saben el impacto que tiene un buen matrimonio delante de sus hijos. No lo entienden, no lo comprenden. Por eso miran el matrimonio como nada. Algunas personas dentro de iglesias. Pero ese buen matrimonio que ellos ven, papá y mamá no pelean. Pero ¿qué tal cuando papá y mamá se agarran de Mike Tyson y Floyd Mayweather allá? Vení pues. Y el niño ahí viendo. Démonos pues.
irresponsable, haragán. Y así están, frente a los hijos. Hablemos con los adultos ahora. Esos problemas que no saben arreglar allá en lo secreto, se lo transmiten a los muchachos. Y ellos no quieren saber nada de matrimonio, nada de hogar, por la mala vida que los papás llevan. Sin darse cuenta, están dejando una semilla y un legado en muchachos que para mí son potencial a pastores. Ahora, el diablo tiene sus planes, pero la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No dice para desbaratarla, las deshace y las deshace. Puede hacer de que algunas de acá sean mamás solteras, pero Dios le ha dado una nueva vida y tiene el poder para crear hijos que sean siervos del Dios de la gloria. Bien, voy a dejar quizás lo demás para después. Instruya, enséñales a los muchachos. Instruir significa decirle, por ejemplo, Chago, ok, tú ya tienes 18 años, no tienes 18, ¿verdad? No, pero tú tienes 18 ahorita. Tú tienes 18 años, tú tienes una novia y dices que te vas a casar con ella o te vas a acompañar. Te voy a enseñar y te voy a instruir lo que te va a pasar si tú te acompañas y lo que te va a pasar si tú haces las cosas bien. Eso se llama doctrinar, eso se llama instruir. No llega el papá y le dice, Chago, vení. No. No le obliga, ¿está bien? Está bien. Y están grabando. Ok. Vaya, ven. ¿Y por qué te estás metiendo con? Y vente para acá. Yo soy cristiano, soy diácono de la iglesia. Y todavía le da en el hígado, ¿verdad? Ok. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa instruir? Significa ponerle las cosas sobre la mesa y decirle, si tú tomas esta decisión, te vas a dar en la frente. Y vas a venir llorando. Yo no te voy a desechar, pero cuando tú vengas llorando, te voy a recordar de este día. Y te voy a dar tu riendacito también, ¿verdad? Vale. Pero si tú, ¿ah? Aunque ya estoy viejo. Sí. Oh, ya. Pues yo a mi hijo, aunque tenga 30 años, si se me cuadra, yo le voy a dar. No le hace. Vaya. Pero si tú haces las cosas bien, esto te va a pasar y Dios te va a bendecir. Eso es instruir al niño. Decirle el bien y el mal, ponerle todo sobre la mesa. Va a llegar el día de que ellos van a tomar sus propias decisiones, pero no lo harán sin una instrucción de parte de nosotros. Y llegará el día que nosotros estorbaremos tanto a nuestros hijos que ellos dirán, pues me voy de la casa. Dios me lo bendiga, hijo. Nunca, padres, y quizás esto se va a oír rudo, todos conocen, no lo he experimentado, pero siento que tengo que decirlo, nunca le diga a un hijo, está bien pues, porque no te vayas, tráete a la novia para acá pues y duerman en aquel cuarto. Entonces ahí los va a agarrar a Dios a los dos, venga para acá, les va a dar duro. Al papá, al hijo y hasta a la novia que se traiga de fuera. Al uno se le caen los dientes, al otro le cortan un pie, al otro le enyesan toda. Es que usted no es cualquier cosa, usted es hijo de Dios. El mundo hace lo que quiere, pero usted es hijo de Dios. La fornicación es, como todo, pecado. Y el pecado es separación de Dios. Y como consecuencia de la separación de Dios hay maldiciones. ¿Ya? Vaya, pecado igual a maldición. Ok. Entonces, esto produjo esto. ¿Por qué? Porque entre Dios y yo hubo una separación. ¿Cuál es la clave entonces de que esto se revierta? Volverme a ser amigo de Dios y hacer las paces con Dios. Entonces vengo yo y me reconcilio con Dios. Y vengo y lloro y me arrepiento y le digo, Señor, no quiero volver a hacerlo. Pero todo pecado tiene lo que se llama consecuencia. Y de esto es lo que yo le quiero advertir. De las terribles consecuencias del pecado. Porque ahora
aunque ya sea amigo de Dios, hay consecuencias. Es decir, si gente se dio cuenta, se van a burlar. La personalidad apartada, limpia, ya no es limpia, ahora es sucia, aunque esté limpia delante de Dios. Para muchas personas es sucia. Ahora, pero ¿qué pasa con eso? Además de eso, las consecuencias pueden ser hasta hijos que no vienen en el tiempo correcto, hijos no deseados. Otra consecuencia, que el muchacho o la muchacha divulgue lo que hicieron y le hagan bullying por lo que hicieron en la intimidad, y ahora todos se burlan porque alguien divulgó eso. Piensen en las consecuencias. Ahora, aunque ya es amigo de Dios, hay consecuencias. Y el diablo ahora se sienta cada vez a la par de uno y le dice, lo que hiciste sucio. Porque el diablo primero le dice, hazlo, no te va a pasar nada, hazlo. Y cuando lo hace, después dice, lo hiciste, sucio, no te puedes levantar, pecador. Y se sienta a la par de una persona y le dice, mejor quítate la vida. Y lo mete en depresiones. Después de eso es una consecuencia. Estoy hablando de las consecuencias nada más. Son consecuencias. Entonces una persona puede limpiarse pidiendo perdón a Dios y todo, pero hay consecuencias, y esas consecuencias son irreversibles. Ahora, hay un dicho que un pastor dijo y me gustó mucho, y es que el mismo Dios que con su gracia te perdona, ese mismo Dios te ayuda a vivir con las consecuencias de tu pecado. Él te da la fuerza, te da la gracia para soportar las consecuencias de una caída y te levanta. Una de las cosas, no solo hay un pecado, hay muchos en los que el diablo quiere envolver a la persona. Muchos traumas, muchas cadenas, muchas tristezas, muchos pensamientos. No solo es la fornicación. Entonces una mente solitaria, una mente descuidada, es una mente que puede pensar muchas otras cosas. Una de las recomendaciones es háganse de hábitos que les ayuden a mantener su mente ocupada. Es que una de las filosofías de Satanás es, cometiste fornicación y eso es más grande que fumarte un cigarro. Entonces, fúmate el cigarro, tómate una copa, si caíste en fornicación ya está, ya no hay más que hacer. Miren, yo el otro día le dije a los jóvenes y vuelvo y les repito, nosotros los pastores y líderes de iglesia no somos personas extraterrestres que no pisamos la tierra, ¿verdad?, en la que caminamos. Nosotros somos personas que entendemos todas esas cosas, que no nos alarmamos cuando una persona ha pecado y que, uy, qué sucio, hermano, lo que usted ha hecho, hermanita, lo que usted ha hecho. No. Nosotros estamos para ayudar, para ver cómo nos levantamos entre todos. Acérquense. Una de las cosas para el diablo destruir a una persona es aislarla. Decirle, no digas nada, quédate aquí, se van a reír de ti, qué vergonzoso lo que has hecho. No, mejor hable con alguien que tenga la madurez. Y si usted no tiene quizás la confianza de decirle a sus padres, aquí yo puedo hablar con usted. Yo puedo escucharle. No me asusta lo que pudiera decirme una persona. Si somos seres humanos y lo que estamos luchando es llegar al reino de los cielos. Vamos en esta hora a dejarlo hasta aquí. En la otra enseñanza quiero hablar acerca de las depravaciones que la Biblia habla. De eso vamos a hablar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo le digo una vez más a los padres, pesemos el valor que tiene el ejemplo que nosotros damos en la casa a nuestros hijos y veamos que eso es algo que realmente ayuda a los jóvenes inconscientemente a tener una buena vida y llevar un buen ejemplo, sin importar sea que esté creando solo una mamá o un papá, y quizás no le fue muy bien en la vida, no importa, Dios le puede ayudar, porque hoy usted está en Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en esta hora yo te ruego, Señor, que tú ayudes a la juventud que está acá, Padre. Te doy gracias por cada uno de los jóvenes que han venido, Señor, a este lugar, que tú has traído. Yo te ruego y te pido, Señor, que tú mantengas a los jóvenes, Señor, que no conocen el pecado de la fornicación, manténlos en esa pureza todavía, Señor. Te ruego que ayudes, Señor, a aquellos jóvenes que de alguna manera se han involucrado, Señor, en ese tipo de pecados. Que les dé fuerza, Señor,
para que ellos puedan vivir ahora para ti, Señor, y consagrar su vida para ti, Señor, en medio de todas las tentaciones. Te doy gracias por las familias, por los hogares, por aquellas madres, aquellos padres que están sacando, Señor, a sus hijos adelante solos, Señor. Te pido que tú les ayudes. Ahora ellos están en ti, Señor, y tú eres la mejor compañía para poder, Señor, sacar adelante un hogar y una vida. Te ruego en esta hora que tomes, Señor, a los jóvenes en tus manos. Te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta enseñanza les haya ayudado. Vamos a pasar al refrigerio. Dios les bendiga.